Buenos días, los saludo nuevamente desde nuestro canal Diana Cuervo PhD en un momento trascendental cuando muchos trabajadores van a reiniciar sus actividades, por lo cual hemos invitado a un médico laboral destacado que tiene mucha experiencia para compartirles sus conocimientos y sus recomendaciones. Bienvenido, doctor Mauricio Fonseca. Para mí es un honor tenerlo en mi canal. Como Ayuna Adoptiva, te hemos invitado porque nos parece que tu experiencia es muy importante, no solamente para Colombia, sino para el mundo, y que la gente conozca, y por eso te hemos invitado. Hombre, Diana, es un privilegio estar en tu canal, es un privilegio estar compartiendo estos breves momentos contigo. Un cordial y caluroso saludo desde Cali y un cordial y caluroso saludo para todos ustedes que nos están viendo desde la sucursal del cielo. Cuéntame qué ha pasado con el Valle del Cauca, que es un departamento importante en la cantidad de casos de COVID-19, pero también es un departamento que ha tenido algunos retos y algunos logros que queremos compartir con el país. Bueno, el Valle del Cauca, como ustedes saben, nosotros somos un polo de desarrollo. Tenemos, por nuestra ubicación geográfica, tenemos límites con Ecuador, que es un país al cual lo ha golpeado mucho, y tenemos pues un límite marítimo bastante amplio. Y somos la ciudad principal en todo lo que es esta región suroccidental, lo que nos vuelve una ciudad de receptores y que nos vuelve, digamos, muy sensibles y muy vulnerables frente a la llegada por diferentes vías y diferentes áreas pues a nuestra ciudad. ¿Qué se ha fortalecido? ¿Qué se ha fortalecido? Se han fortalecido los protocolos institucionales. Nosotros tenemos un alcalde que es médico y que está muy sensibilizado frente a todo este tema, y nos ha permitido y nos ha aterrizado estos protocolos que definitivamente tienden a hacer esos lineamientos que necesitamos para dirigir esa reactivación de la región como tal. Nosotros, o la invitación mejor que hemos tenido siempre ha sido a tomar estos protocolos e irlos adaptando permanentemente. Y aquí hay algo muy importante, y es que las normas en la pandemia han sido, o los lineamientos han sido muy frecuentes y de muchos cambios, y es muy importante entender que todos esos cambios pues requieren actualizaciones permanentes de lo que yo estoy haciendo. Así como que era un contacto estrecho, ha ido evolucionando a medida que las fases epidemiológicas van cambiando, asimismo nuestros planes de trabajo deben irse actualizando. Nosotros arrancamos con un plan de preparación, y este plan de preparación incluía justamente prepararnos para la contingencia con un equipo de emergencia para poder responder a este nuevo reto. Después se cambian y se actualizan y se homologan los conceptos que tienen los diferentes órganos o las diferentes autoridades sanitarias, y sacamos el plan de priorización, y actualmente estamos en un tercer plan que lo hemos llamado plan de intervención colectiva, que tiene como propósito justamente identificar adecuadamente esas cadenas de transmisión para poder parar en esta nueva reactivación de la economía pues el contagio masivo. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya como médico laboral en el Valle del Cauca, donde se ha seguido unos protocolos, y cuáles son los retos y las cosas más importantes que cualquier epidemiólogo, médico laboral o empresario debe tener en cuenta? Bueno, definitivamente, Diana, a hablar del COVID, hablar de un escenario inédito para el cual ninguno de nosotros estuvo preparado, casi que nos llegó de sorpresa y nos llegó a todos a retarnos frente a qué hacer, y pues tomo esta frase que me parece que es muy pertinente en este momentico, y es que no se puede combatir a un enemigo si no se conoce nada sobre él. Y aquí es muy importante tener en cuenta y conocer el virus para tomar decisiones basadas en la evidencia, y tomar decisiones que estén cimentadas en respuestas necesarias, y no salir desbocados a comprar elementos de protección personal innecesarios, a generar más pánico del que hay dentro de las organizaciones o dentro de las empresas. Y aquí es muy importante justamente que nos fortalezcamos frente al tema de quién es el enemigo y cuáles son las actividades o cuáles son las acciones que yo debo realizar justamente para poder combatirlo. Quiero que nos cuentes, por favor,
¿Cómo ha sido desde la pandemia la implementación, desarrollo de cada una de las etapas que han hecho en el Valle del Cauca y en organizaciones de salud en las cuales tú asesoras? ¿Qué Bueno, invitación es importante que ustedes tengan en cuenta o cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia ha sido traída justamente de lo que nos han dicho, ya sean países que tienen o que ya nos llevan un poco más de experiencia o una curva de aprendizaje un poco más amplia a la que tenemos nosotros. Y como organización, es muy importante que ustedes como médicos de la seguridad y salud del trabajo, o como profesionales de la seguridad y salud del trabajo, en cualquiera de sus disciplinas, ubiquen en líneas a sus trabajadores. Y vamos a entender que la primera línea va a ser la línea de exposición directa y va a ser ese riesgo que debe ser gestionado como un riesgo muy alto. Y aquí es muy importante que usted identifique quiénes son esos trabajadores que están en esa primera línea. En el tema asistencial, que es el campo de acción en el que yo estoy, pues nosotros definimos que era este personal asistencial y no asistencial con contacto estrecho hospitalario, que ya está definido claramente por la norma. En segunda línea, ¿quiénes iban a estar o qué trabajadores van a estar? Y es muy importante que ustedes identifiquen en esa segunda línea ese personal cuya actividad laboral no incluye un contacto estrecho hospitalario. Esto es para el caso de salud, pero ustedes lo pueden extrapolar a un contacto estrecho comunitario. Y esa exposición se va a conocer como indirecta, y es muy importante que ustedes gestionen quién es esta segunda línea, cuáles son los cargos, qué tipo de ocupación tiene, qué tipo de trabajadores, en qué área está ubicado. Y en la tercera línea están esos trabajadores sin atención directa al público, con distancia de seguridad, con uso adecuado de elementos de protección personal, y estos están ubicados en la tercera línea, y esa exposición se caracterizaría como una exposición intermedia. Y finalmente, pues los que no tienen una exposición laboral o ese riesgo es bajo, y aquí están todos los trabajadores que ustedes tienen en su estrategia de trabajo remoto o de trabajo en casa. Porque es muy importante que ustedes definan en qué línea van a ubicar ese trabajador, porque la respuesta que usted va a dar va a estar ubicada justamente en esas líneas. Aquí es muy importante saber en qué línea yo voy a ubicar a mis trabajadores, porque eso me va a permitir moverlos de línea a línea. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un trabajador que está en primera línea y salió positivo para COVID, yo inmediatamente puedo moverlo a cuarta línea, o yo puedo ir ubicándolo según ese grado de exposición como tal. Entonces, cuando yo logro identificar dónde está mi personal y en qué línea de exposición lo voy a ubicar, también la gestión va a ser mucho más rápida y oportuna. Ya sabemos que los grandes esfuerzos deben hacerse alrededor de lo que son las líneas de exposición directa o primera línea. Como dos especialidades fortalecidas en esta pandemia y que indiscutiblemente ha sido su momento de verdad, y las cuales han sido llamadas a apoyar y han tenido una relevancia y una preponderancia importante, ha sido la epidemiología y la medicina laboral. Este es un momento muy inédito para estas dos especialidades, en la medida en la que pues históricamente nos habíamos ocupado de la salud de los trabajadores, o nos habíamos ocupado justamente de acciones de vigilancia epidemiológica, pero en este momento en el cual esas dos especialidades justamente están llamadas a fortalecer todos los procesos y a volverse transversales en todos los servicios. Entonces, medicina laboral y epidemiología tienen un momento muy importante en este momento para brillar, quizás el momento más importante en toda su historia como tal, para ser realmente relevantes y aportar desde su órbita de acción para la salud y el cuidado de los trabajadores. Pues hablar de OFA es supremamente importante porque nadie lo incluyó dentro de su matriz de riesgos, nadie lo incluyó dentro de sus amenazas, ni lo incluyó dentro de sus fortalezas, ni dentro de sus debilidades. Entonces aquí es muy importante que el COVID nos llegó, si bien como un factor de riesgo no gestionado y no preparados como tal, ahí es muy importante saber en dónde nos vamos a parar, y si yo quiero del COVID hacer una fortaleza, hacer una habilidad, o hacerlo una oportunidad, o definitivamente continuar manejándola como una amenaza. Y aquí es muy importante que esa decisión que tome el gerente, el líder de seguridad y salud del trabajo, debe ser parándose en alguna de estas cuatro aristas. Si esto va a ser una fortaleza para tu organización,
si esto va a ser una oportunidad para salir avante y para reinventarse, porque han llegado cosas para quedarse y definitivamente debemos aprender a convivir con ellas. Y así mañana llegará la vacuna, definitivamente la vida de todos ha cambiado y es muy importante entender que ese cambio conlleva a grandes retos y conlleva a reinventarse, a innovar y justamente responder adecuadamente a este cambio. Darwin lo decía claramente, la especie que no se adapta, que no evoluciona, que no tiende a cambiar como tal, está condenada al fracaso y está condenada a la extinción. Entonces es muy importante que esta llegada del COVID a nuestras empresas sea una oportunidad, sea una fortaleza que debe ser gestionada como un factor de riesgo y que se debe pensar siempre en justamente identificado cómo yo voy a convivir y cómo yo voy a hacer de un trabajo resiliente que me permita fortalecer esta respuesta y continuar en la operación. Quiero que nos cuentes de tu experiencia como médico laboral, que tiene conocimientos desde el punto de vista epidemiológico, de salud laboral y de temas legales, de las implicaciones para los médicos laborales de implementar, guiar y seguir todos los protocolos de bioseguridad. Nuestro propósito inicialmente es que ustedes tengan un grupo que lidere exclusivamente toda esta contingencia o todo este nuevo reto como tal. Probablemente sean las mismas personas que están gestionando la seguridad y salud del trabajo, pero es importante que esos nuevos roles que ellos tengan ahorita queden muy bien definidos y que esos roles de esos líderes que ojalá puedan tener, si no son médicos, apoyo de médicos y apoyo de epidemiólogos, porque esos dos conceptos van a ser supremamente fundamentales a la hora de dar una respuesta técnica y no salir corriendo a cerrar una fábrica porque tienen 2 casos de COVID positivo, o no salir a comprar guantes para todo el mundo, a salir a comprar overoles para todo el mundo, o salir a generar más pánico, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces es muy importante que ustedes tengan unos líderes que estén sensibilizados, que conozcan el enemigo, que sepan cómo se transmite, que sepan cuáles son esos tiempos de incubación, que sepan qué deben hacer con estos trabajadores cuando se presente, ya sea en el puesto de trabajo o su familiar o su vecino salió positivo, y cuáles van a ser las conductas en las cuales debemos incurrir como tal. Muy importante que toda esa estrategia, que debe ser una nueva estrategia porque no está escrita, o sea, no intenten hacerlo sobre la que ya vienen trabajando, porque este es un nuevo reto, y este nuevo reto exige que ustedes tengan toda una nueva actitud frente a la enfermedad, porque es una enfermedad que, si bien es nueva, pues no la teníamos ni siquiera contemplada en nuestro plan. Entonces es muy importante que esa concentración de esfuerzos esté dirigida justamente en contener y en controlar esa enfermedad. Y esa estrategia no debe ser solamente para el trabajador directo. Y aquí es muy importante que ustedes incluyan sus trabajadores indirectos y los no misionales. En instituciones de salud, ustedes saben que lo no misional normalmente se terceriza con personas del aseo, con personas de la seguridad, con personas de la alimentación, y es muy importante que esta propuesta que ustedes tengan en su plan de trabajo esté diseminada en todas las cadenas de mando y estén en todos los trabajadores, porque usted puede tener una gran estrategia de contención, una gran estrategia de control, una gran estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada, o una vigilancia epidemiológica rutinaria, pero resulta que el trabajador de aseo, como tiene su propio sistema que no es compatible con el tuyo, pues ellos, por ahí es por donde se entra el virus, por ahí es por donde entran las actividades que no son, digamos, las más recomendadas. Entonces sí es muy importante que para esta actividad y en esta contingencia la información liderada por ustedes desde su empresa quede completamente abrigada para todos los trabajadores. No pueden pensar una estrategia basada solamente en que es mi colaborador o es mi ARL, porque este es un momento de pensar como país, es un momento de pensar en solidaridad, y es un momento de decirnos que este partido lo estamos jugando todos, jugando en la misma cancha y para el mismo lado, y solamente juntos es que lo vamos a poder combatir. Importantes 6 actividades que no pueden dejar de incluir en sus planes de trabajo: todas las actividades de prevención, ya sea primaria, secundaria o terciaria, todas las actividades de promoción de la salud, todas las actividades de protección, todas las actividades de educación, monitoreo y control.
Una propuesta que nosotros tenemos, digamos, de trabajo ha sido todo el tema de las consultas de medicina laboral, las consultas virtuales, todo lo que es la protección a la salud mental, la gestión con la ARL frente a todo el apoyo que nos deben ofrecer sin desligar pues que somos responsables directos de esa gestión, la gestión del accidente y de la enfermedad laboral, porque el trabajador se va a seguir accidentando así no sea por COVID. Entonces es muy importante que no olvidemos este tema, toda la gestión del ausentismo, esos trabajadores que yo envié a trabajo remoto o a home office o a como lo hayan nominado ustedes en ese trabajo virtual, es muy importante que los gestionen también, porque esos trabajadores también tienen factores de riesgo que deben ser contemplados dentro de esa gran propuesta. La gestión del conocimiento, que es muy importante, y aquí es muy importante que ustedes estén alineados con la autoridad sanitaria. Ellos son la autoridad en la pandemia. En este momentico son los responsables de la pandemia, por lo tanto las directrices y los lineamientos son de obligatorio cumplimiento y es muy importante que las normas salen permanentemente y que su único sitio de consulta sea esa. Muchas se han ido derogando o muchas se han ido invalidando a medida que la fase epidemiológica va cambiando y eso debe ser de observancia importante porque ustedes deben ir ajustando permanentemente los cambios que lleguen cuando lleguen las nuevas modificaciones y esto es bien importante que lo tengan en cuenta y todo lo que es la vigilancia y el control. Y aquí es una vigilancia y un control que no es punitivo y no intenta ser punitivo, sino que intenta justamente ser una vigilancia y un control en positivo, proactivo, que identifiquemos, hombre, si debo utilizar una N95 y tengo una barba poblada que no me va a hacer que yo la mascarilla, pues evidentemente este trabajador o no lo puedo colocar en actividades generadoras de aerosoles donde él vaya a necesitar una N95 o socializar y sensibilizar a este trabajador de ese tema para que su barba sea recortada o para que tengamos esas acciones que sean tan importantes para garantizar la seguridad de los trabajadores. Hay pacientes que en los diferentes protocolos, circulares y decretos se establece que tienen un mayor riesgo, que tú los llamas pacientes sensibles. Quisiera que nos contaras cómo hiciste e hizo la organización para la cual trabajas para hacer una matriz de decisión respecto a qué hacer con ese tipo de pacientes. Sí, entonces, bueno, lo que hicimos nosotros, o la experiencia que tuvimos nosotros, fue tomamos una guía basada pues en los españoles. Ustedes saben que los españoles han tenido una curva de aprendizaje más amplia que la que teníamos nosotros, y lo que hicimos fue ubicar, como ustedes ven en la exposición laboral, las patologías. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que era muy importante que ustedes ubicaran en las líneas donde iban a estar sus trabajadores? Entonces, desde primera a la cuarta línea, y posteriormente íbamos a tener una numeración. Entonces, te voy a colocar un ejemplo. Tenemos una trabajadora operaria de máquina plana y es diabética. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando evaluamos al colaborador especialmente sensible es saber ella dónde está en ese momento. Ah, que ella está en planta. Ok, está trabajando. Lo segundo que nos íbamos a preguntar es, ella, ¿cómo tenía su enfermedad? ¿Está compensada? ¿Está descompensada? ¿O tiene más de 2 comorbilidades? Entonces, ok, tiene diabetes solamente, es una diabetes controlada. Por lo tanto, va al primer cuadro y ella está en la operación como tal. Entonces, como yo defino las líneas, en primera línea quedó este personal asistencial y no asistencial con riesgo de exposición o contacto estrecho. En este caso, pues digamos que la experiencia de la cual nosotros tenemos una experiencia en hospitales o en clínicas, pero si fuera la experiencia en fábricas o en manufacturas o en empresas de la construcción, pues se cambiaría a un contacto estrecho comunitario. Si está en un contacto estrecho comunitario sería una primera línea. Por lo tanto, si es diabético y está en primera línea, la invitación que nos hace la guía es ubíquelo en el segundo recuadro. Entonces, cuando vas en el segundo recuadro, la recomendación de la tabla es continúe su actividad laboral, puede realizar tareas con exposición a, en este caso, digamos, para nosotros pacientes posibles o probables con elementos de protección personal adecuados, y no se recomienda las maniobras generadoras de aerosoles. ¿Estás escuchando? ¿Aló? Aló, te voy a volver a sí, se va la señal a veces. Repite ese pedazo. Bueno, entonces, ¿cómo entramos? Digamos que nosotros cuando escogimos
la evaluación de los pacientes especialmente sensibles, necesitamos en una guía para la actuación y que fuera una guía estandarizada para todos los médicos que íbamos a ver estos pacientes especialmente sensibles. Entonces lo que hicimos fue adaptar un poquito la guía de los españoles y lo que hicimos fue colocar la exposición laboral en la primera de las columnas, y aquí están todas las enfermedades listadas que son especialmente sensibles o susceptibles los trabajadores. Ahí lo que hicimos fue ubicar las enfermedades, ubicamos mayores de 60 años y ubicamos las mujeres embarazadas. Recuerdan que les había contado que era muy importante que ustedes ubicaran en primera, segunda, tercera y cuarta línea sus colaboradores. Pues eso está llevado a la guía, y posteriormente nos empezamos a preguntar dos cosas importantes. Uno, ¿cómo está su patología? ¿Está compensada? ¿Está descompensada? ¿Tiene dos o más comorbilidades? O si es una mayor de 60 años, ¿tiene patologías? Porque tenemos trabajadores de 60 años que no tienen ninguna comorbilidad, o tiene una patología controlada, o definitivamente tiene una patología descompensada. Y con las embarazaditas nos preguntábamos, ¿este embarazo tiene alguna complicación? ¿Tiene alguna comorbilidad? Entonces, eso nos estaba permitiendo ubicar en esa tabla cuál iba a ser la decisión, para que la decisión no terminara siendo una decisión orientada en el tema de parecer, es que yo creo que debería ser acá, sino tener, digamos, una guía justamente que nos lleve y nos dirija a tomar unas decisiones en equidad que eran muy importantes tener. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de un paciente hipertenso. Un paciente hipertenso que está en una primera línea de trabajo o de exposición comunitaria. La experiencia de nosotros es sobre el tema del contacto estrecho hospitalario, y resulta que este trabajador hipertenso que está controlado, pues está en una primera línea como tal. Entonces, cuando yo me voy a la primera línea y tiene hipertensión, cruzo esa información y me da que debo dirigirme a la opción 2 de la guía. Y esa opción dice: continúe en la actividad laboral, puede realizar tareas con exposición a pacientes posibles, probables o confirmados por COVID, con elementos de protección personal adecuados, pero recomienda a la guía no realizar maniobras generadoras de aerosoles. Entonces, yo tengo un personal que tiene una comorbilidad controlada, que yo debo controlar es que su exposición a aerosoles sea lo más reducida, o digamos que la decisión de yo ubicarlo en una área o una zona no COVID es la que me va a permitir ubicarme en la tabla. Esa tabla está justamente organizada para que yo pueda comportarme con las enfermedades como se encuentran compensadas y tomar decisiones como tal. Ojo que es una guía. Como toda guía, pues tiene sus imperfectos, pero digamos que nos va a permitir acercarnos un poquito más y decidir en equidad qué es lo mejor para el trabajador como tal. Listo. Quería preguntarte de los trabajadores que tienen comorbilidades. Tú tienes un esquema y una experiencia muy grande como han manejado este tema, por eso me pareció súper importante que le diéramos a conocer a nuestra audiencia tu experiencia como médico laboral experto. Bueno, entonces básicamente nosotros clasificamos los colaboradores y los trabajadores, y los nominamos como colaboradores especialmente sensibles. ¿Sensibles a qué? Pues sensibles a poder adquirir el virus. Y el ejercicio está enfocado en tener en cuenta la existencia de las condiciones que permitan realizar el trabajo, o realizar la operación, o realizar la actividad laboral sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de esta persona trabajadora. Y digamos que lo que hicimos fue escoger dentro del tema de las enfermedades o de las condiciones especialmente sensibles, y llevarlas a identificar. Y aquí vuelvo a insistir en lo primero: si yo no conozco a mi enemigo, difícilmente lo voy a poder vencer. Y lo primero que teníamos que hacer era conocer nuestra población. Y eso es lo primero que ustedes deben hacer. Tienen que saber cuántos hipertensos hay, cuántos diabéticos hay, cuántas personas con enfermedad cardiovascular, cuántas personas con alguna inmunodeficiencia o que consumen algún tipo de inmunomodulador. Muchas personas han obviado esa información en los mismos exámenes de ingreso para evitar ser estigmatizadas, o inclusive para evitar ser contratadas. Y aquí es muy importante que este es un momento de verdad con el trabajador, donde ustedes deben crear las estrategias necesarias para que ellos hagan un autorreporte de su estado de salud. Y aquí la invitación que nosotros, o la experiencia que tuvimos, fue crear una encuesta en Google Forms. Esta encuesta es una encuesta que se contestaba vía celular, se le envió a todos los colaboradores, donde les pedíamos: venga,
en su autorreporte notifíquenos usted qué tipo de condición especialmente sensible tiene para nosotros posteriormente abrigarlo a través de una consulta por medicina laboral. ¿Y qué hacíamos en esa consulta? Pues ya te lo voy a explicar. Si hay empresas que no tienen un médico laboral propio, porque son pequeña y mediana empresa, ¿qué le recomendarías tú a esas empresas respecto a la implementación de los protocolos de bioseguridad? Bueno, esa es una pregunta supremamente interesante y te la voy a responder desde esta esquina, desde la esquina del médico laboral. Si la empresa no tiene uno que lo esté asesorando, yo creería que no tiene las herramientas o las capacidades necesarias para poder arrancar su actividad, porque este es un momento muy importante para el médico laboral. De hecho, es el más importante. Y somos somos un escenario y un personaje dentro de toda esta historia supremamente relevante, y sobre nosotros recae justamente esa responsabilidad con la salud del trabajador, y esa dimensión la tiene el médico laboral. Y creería yo que si fuéramos responsables y si fuéramos exegéticos en la decisión, ese acompañamiento debe ser siempre por epidemiología. Yo creería que esas son las dos especialidades que en este momento ustedes deberían tener, si no es dirigiendo, sí con una asesoría técnica muy estrecha y muy directa. Recuerden que obvio, son costosas tener dentro de la nómina a un médico laboral y un epidemiólogo, pero hay estrategias de lo que pueden ser asesorías, pero asesoren esas decisiones con estos dos profesionales y eso va a garantizar el éxito en su operación. Dejar estas responsabilidades en hombros de personas que no tengan, digamos, el conocimiento técnico de la enfermedad puede llevar a que la interpretación que se haga sea una interpretación un poco reducida o obnubilada de lo que realmente se requiere. Mauricio, quisiera que nos contaras cuáles serían los consejos que le dieras a los médicos laborales que en este momento son los asesores y están implementando todos los protocolos de bioseguridad. El consejo que les puedo dar en este momento es, uno, es nuestro momento. Este históricamente es nuestro momento de brillar, nuestro momento de justamente ser relevantes, preponderantes y justamente estar en nuestra órbita de acción y en nuestra órbita de conocimiento. Y es muy importante que la medicina laboral no se haga desde la casa. Ustedes deben salir, deben estar con sus trabajadores. No pueden hacer sistemas de gestión sentados detrás de un computador. Esto requiere que sus zapatos estén en cada una de las empresas y que ustedes tomen esa iniciativa, porque nadie sabe qué hacerlo, nadie tiene la respuesta, nadie tiene la mejor estrategia. Todos día a día estamos aprendiendo, equivocándonos, cometiendo errores, pero debemos estar haciéndolo todo el tiempo y es nuestro momento justamente de estar allí, acompañando al trabajador, nunca dejándolo solo y apoyando las decisiones gerenciales que se tomen en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Si les gustó este video, les pido que le den like, lo compartan con todos sus amigos, se suscriban al canal. Muchísimas gracias a ti y a todos nuestros amigos de Cali, los queremos mucho y los recordamos acá desde Bogotá.